Son las 7 de la mañana con 18. La Guardia Nacional, bueno, pues en algún momento terminará, al parecer, por ser de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque pues en los hechos es realmente parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, o así parece en la praxis. Este nombramiento de nuevo comandante llama mucho la atención, por ahí de manera irónica, periodística, se le llamaba el general de 3 estrellas y media, porque pues no es como el secretario de la Defensa Nacional, pero casi. Pero pues también hay mucho de especulación en torno a esto. Eh, para mí es un privilegio poder platicar con Juan Ibarrola en esta mañana. Él conoce sobre estos temas, él sabe de qué se trata. Y yo te preguntaría, querido Juan, gracias por tomar la comunicación, un honor como siempre platicar contigo y pues aprender ahí de lo que nos mencionas y nos dices en torno a las Fuerzas Armadas. ¿Ante qué estamos, querido Juan? ¿Es un comandante de las Fuerzas Armadas? ¿Necesitábamos un comandante? ¿Era necesaria esta figura? Qué gusto saludarte, buen día. Igualmente, querido Luis, siempre es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Más que necesitar el comandante, se necesita una reorganización del ejército, que evidentemente no se puede dar si no generas una estructura como la que se tiene a partir del viernes, es decir, un hombre con las capacidades y habilidades del general Eufemio pues era necesaria, y no porque no hubiera más, pero creo que muy buena la decisión del general secretario de nombrar a un hombre con grandes capacidades, grandes habilidades operativas, administrativas, logísticas, que lo que hiciera es crear esta estructura, y la voy a explicar de una manera muy breve. La necesitaba México, quizá no, pero quien sí la necesitaba era el ejército. Y esto en función de adelantarse a los tiempos, Luis, ¿qué es lo que está pasando? Retos y amenazas diferentes, multinacionales, multidimensionales, como las que está viviendo México, y que de alguna manera el ejército se está preparando para lo que pase de aquí a los próximos 30 años. Es necesario entonces, ante esos retos del tiempo y a los retos actuales, esta reorganización sí, y habría otra razón administrativa y operativa. La Secretaría de la Defensa es la única secretaría que a pesar de ser parte del Poder Ejecutivo, también es un bien nacional, es decir, tienes un ejército, tienes una fuerza aérea, como bien lo decía la nota que presentabas, se tendrá que incorporar la Guardia Nacional en función de que el Congreso lo apruebe, pero vas a tener esa tercera fuerza ahí, que necesitan, más que estar separadas, tener funciones muy perfectamente definidas. Es muy complicado explicarlo, pero la intención del ejército evidentemente es de que al tener ya la administración también de la Guardia Nacional, vas a necesitar un esquema operativo, administrativo, logístico, diferente al que se tiene, para lograr que sea más óptima la operación militar, pero también la operación de Guardia Nacional, que sería la operación de seguridad pública. Dime algo, Juan, sin un afán anti-ejército, que créeme es lo que menos se busca o lo que menos tengo yo al menos, hay también algo que preocupa. A mí en lo particular me preocupa mucho ver al ejército en tantas funciones, y me preocupa más después de lo que te acabo de escuchar decir, hay que reorganizarnos para los próximos 30 años. O sea, y nos vamos olvidando de algún día tener una policía civil, o de que algún día los civiles puedan controlar aeropuertos, o de que puedan volver a construir trenes o algo por el estilo, Juan. Fíjate, Luis, que yo creo que es al contrario, y es un muy buen punto, pero es muy sensible. La naturaleza militar es una y está definida. Evidentemente en este proyecto de nación ha sido muy visible, sumamente visible la actividad militar. Creo que esto va más en función del proyecto de nación que el presidente López Obrador tiene. Sin embargo, pues no hay tropas construyendo el aeropuerto, Luis, están albañiles y personal civil construyéndolo. Administrado por el ejército, Juan. Sí, y el cuerpo de ingenieros construyéndolo, pero de que se estén ocupando las tropas
del país, porque son del país, para otro tipo de actividades no. Es decir, y aquí justamente radica eso. Más que una militarización, se está generando una optimización en función de una nueva estructura. Y ojo, Luis, habrá que recordárselo al auditorio. Los soldados desde siempre han estado bajo las órdenes de los civiles, es decir, del presidente, del Congreso, del Poder Judicial, evidentemente la Secretaría de Hacienda. Si no sueltan lana, pues no hacen nada. Y vaya que han soltado lana, porque tocas aquí un punto pues determinante, solamente ahí para darnos una idea pues de la cantidad de dinero que se está soltando en estos últimos años con respecto a lo que se soltaba antes, ¿no? O sea, ha sido muy beneficiado el ejército en estos tiempos. Ah, sí, fíjate, Luis, vamos a meternos en otro tema sensible hoy martes, si me lo permites. El ejército como tal, en su estructura, no ha crecido. Ajá. El ejército como tal, en su número de elementos, tampoco ha crecido. El presupuesto que tiene el ejército para ellos, o sea, para el ejército mexicano y la Fuerza Aérea, sigue siendo proporcionalmente el mismo. En lo que se ha crecido es en generarle recursos a la Guardia, es en generar recursos para la construcción del aeropuerto, el banco, el bienestar. Es que yo insisto en este tema, lo digo con toda la respiración que te tengo. O sea, no ha crecido, pero sí crece. O sea, la Guardia no es de nosotros, pero sí es de nosotros, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, ¿qué queda? O sea, sí crece porque sí tienes más elementos ahora con la Guardia Nacional y los vas a tener al final de cuentas. Yo quisiera irme por ese punto, porque, insisto, en ningún momento me atrevería a regatear el valor heroico de nuestro ejército frente al infierno que hemos vivido contra el crimen organizado y frente a los desastres naturales. Tenemos un ejército heroico, tenemos un ejército de pueblo, eso es cierto, pero no tenemos una policía civil. Teníamos una, se desmanteló y a mí, pues francamente, me preocupa un poco vivir en un país en donde no hay una policía civil y en donde todo, de alguna u otra manera, tiene una injerencia castrense. Y en el caso de la seguridad pública, bueno, pues coadyuvaba el ejército, la marina, pues ahora efectivamente con la creación de la Guardia Nacional, ante la necesidad urgente, ante la respuesta urgente que necesitaba el país y que sigue necesitando este proyecto de la Guardia, se vuelve confuso. ¿Por qué, Luis? Porque la realidad es de que la Guardia Nacional, ojalá, no pasa a ser parte del ejército, pasa a ser parte de la Secretaría de la Defensa. Esto es un poco, podría ser ingenuo, podría ser simplón. Algún amigo de la auditoría va a decir, oye, Juan, pues es lo mismo. Administrativamente no, Luis, esto es importante. La Secretaría de la Defensa tiene una función y el ejército mexicano tiene otra. Por eso, aunque sea, por ejemplo, administrarlos, operarlos, adoctrinarlos, pero por eso aquí la parte importante es si en un futuro hay la visión de que la Secretaría de la Defensa solamente sea una administradora, por ejemplo, de recursos, sea en el caso de la Guardia Nacional, no sé, quizás hasta una subsecretaría dentro de la propia Secretaría de la Defensa para la Guardia Nacional, o bien la creación de la Comandancia General de la Guardia Nacional para ir generando cada vez más la adhesión de civiles y delimitar muy bien, que creo que eso es lo que no está pasando en la Secretaría de Seguridad Pública, que la Guardia Nacional debe de servir como una policía nacional o una policía federal, la respuesta federal a la seguridad pública. Ojalá pase, Luis, porque se necesita. Ay, Juan, perdón, te perdí por un momento o algo pasó. Ah, caray, algo pasó por ahí. A ver si podemos recuperar rápidamente la comunicación con Juan Ibarrola. Le doy algunos datos en torno al tema que estamos platicando. Entre el Ejército y Fuerza Aérea hay un efectivo real de 165,454 militares. No todos están en tropa, o sea, no todos están necesariamente en calle. Pues entre la Marina, estos son los datos que tenemos por aquí,
Y la Secretaría de Marina tiene 51.333 y la Guardia Nacional 104.695. Estaríamos sumando más o menos entre ambos 321,000 elementos. Perdóname, Juan, se me cortó por ahí por un momento la comunicación. Nos decías en torno a que la Guardia Nacional, y tú lo dices y me quedo mucho con eso, también lo resalto, ojalá que la Guardia no termine siendo parte del ejército necesariamente. Y habría una razón. Uh-huh. Efectivamente, el país necesita una respuesta militar, el país necesita una respuesta de seguridad pública. En los hechos y en la realidad, la respuesta que este gobierno le está dando a esa circunstancia o a esa necesidad fue la creación de la Guardia, uh-huh, su incorporación a la Secretaría de la Defensa. Insisto, esto es importante, Luis, de verdad parece algo muy ingenuo de mi parte cuando lo digo, pero no es así. Que pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa de la Guardia, dejando de ser la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, donde le van a quitar a esta secretaría, pues evidentemente también uh-huh, el peso más importante que tiene. ¿Por qué? Porque México necesita esa respuesta de seguridad pública, que insisto, hace tanta falta, como bien lo apuntas, desde una visión uh-huh, hacia los civiles, quizá de entrada no tanto operada por civiles, porque la gran mayoría de la Guardia Nacional, recordémoslo, son militares. Luego entonces la importancia de que sea así, faltará verlo al final, lo están proyectando para el 2023, ojalá. Bueno. Ojalá se dé. Ojalá que sí. Juan, cerraría con un tema y es un asunto que preocupa y que hoy vuelve, o sea, cada que se habla del ejército vuelve esto. Tú y yo lo platicábamos en el sexenio de Peña Nieto, cuando en aquel entonces un opositor llamado Andrés Manuel López Obrador le decía a los marinos, pues prácticamente que eran unos asesinos, ¿no? Cuando pasó lo que pasó en Nayarit, si no me equivoco, este ataque ahí que se dio, un ataque fortísimo entre grupos criminales, lo que entonces empezaba a ser el cártel Jalisco Nueva Generación. Recuerdo muy bien que lo hablamos, hemos hablado en múltiples ocasiones, y de pronto ese opositor que llamó asesinos a los militares se convirtió en el presidente más poderoso de la República que hemos tenido en la historia, en el presidente que tiene un control en el Congreso, y ese presidente de la República ahora parece que es el presidente que más ha apoyado al ejército mexicano. Los detractores de este presidente señalan pues que así avanzan los populistas, que así avanzan los dictadores, que de pronto un día se pelean con el ejército, luego ya son parte del ejército y van formando un ejército para también formar su poder, para también tener ahí una especie de barrera de protección. ¿Cómo ves ese tema, esta idea que permea, que pulúa entre pues muchos detractores del presidente López Obrador? Apoyo al ejército porque quiero quedarme o eternizar mi movimiento o mi personaje o mi persona en el poder. ¿Qué opinas de eso? Mira, Luis, con respeto a otros ejércitos de otros países, y no me abrazo a la bandera ni me siento niño héroe, tenemos un ejército muy objetivo. Tenemos un ejército que tiene clara perfectamente que su razón de ser es justamente apoyar un proyecto de nación. Nunca, y esto lo digo a título personal y también lo digo con mucha responsabilidad, nunca generar un ejército a modo. Y esto pasó, y lo digo rápidamente, Luis, cuando después de 70 años llega Vicente Fox al poder y la duda de sus detractores, la duda de su oposición era hasta dónde el ejército le iba a responder a un presidente cuando el ejército había estado 70 años bajo una ideología y bajo un sistema. Y no pasó nada, le sirvieron a Fox, llegó el PAN con Felipe Calderón, pues para mí pues, cuando llega el PAN, no llega con Fox, y también lo mismo, sirven a Calderón, regresa el PRI con Enrique Peña Nieto y sirven a ese proyecto de nación. Hoy tenemos un proyecto sui generis diferente, criticable, perceptible y sensible, pero el ejército no está creándose en función de López Obrador. El ejército existe, el ejército está preparando este mensaje que te digo de aquí a 30 años
es bien importante porque pues no sabemos, si Morena repita en el 24, no sabemos qué es lo que va a pasar. El ejército no hace política, por más que la gente insista y que algunos intelectuales y opinadores insistan. El ejército no hace política, el ejército crea bases para que haya política. En este caso, este movimiento que se anunció el viernes pasado es para dar una mayor fortaleza administrativa, operativa, logística, doctrinaria, y también poder delegar funciones de manera diferente. Un Estado Mayor mucho más óptimo que se va a dar ahora, un secretario de la Defensa que va a poder cumplir otro tipo de funciones, un subsecretario, un oficial mayor, un inspector, que van a poder delegar funciones y hacer que esto funcione mejor. Se necesita, sí, se puede, sí. De ahí que el presidente esté haciendo su ejército, no, Luis, esto lo digo yo tajante. Tenemos un gran ejército formado por mujeres y hombres que tienen claro cuál es el objetivo. No es entregar una institución centenaria a un solo hombre y no porque no ¿cómo explicarlo? No porque quizá el presidente no lo merezca, porque el presidente en primer lugar no lo ha pedido. México sabe que la institución de mayor nivel de confianza son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas lo saben. Bueno. Ese es el apoyo, esa es la fortaleza que le ofrecen un proyecto de nación. Pues ahí está un tema, es a un proyecto de nación que yo me atrevería a decir, no a una transformación, ¿no? No a una... Bueno, o sea, caso, porque habrá quien diga, pues es que es el proyecto de este y no el proyecto de aquel, ¿no? Eso es importante. Es un presidente por el cual votaron la mayoría, no lo puso el ejército. Claro. No tampoco, lo pusieron los mexicanos que votaron por él. Es un proyecto sexenal. Claro. En fin, pero de ahí a que el presidente esté haciendo su ejército, no. El presidente entendió al momento de llegar al poder que no es lo mismo vender votos que cobrar impuestos. Y que tenía un problema de seguridad, tenía un problema de economía, tenía un problema social grave. Las Fuerzas Armadas son un pilar y un soporte para ello y para encauzar y fortalecer otras instituciones. La respuesta, sin lugar a dudas, es sí. Juan Ibarrola, te aprecio muchísimo que me hayas tomado la llamada telefónica este día y estamos al habla si nos permites. Juan, un gusto siempre platicar contigo. Fuerte abrazo, querido amigo, para ti, para todo tu auditorio. Muy buenos días. Gracias. Siga y lea a Juan Ibarrola. Escribe frecuentemente ahí en Diario Milenio. Y bueno, pues es uno de los periodistas, de los pocos periodistas especializados en Fuerzas Armadas.